Han votado a favor 89 congresistas, 3 en contra y 6 abstenciones. Ha sido aprobado en primera votación el texto sustitutorio de los proyectos de ley 287, 1561 y 1616. De conformidad con el artículo 78 del reglamento del Congreso, el proyecto aprobado será materia de segunda votación transcurridos 7 días calendario. Siguiente tema. Insistencias de la Comisión de Vivienda, proyectos de ley 217, 942, 1293, 1362, autógrafa observada por el señor Presidente de la República. Se propone la ley de modernización de los servicios de saneamiento. Se va a iniciar la sustentación del dictamen mayoría de la Comisión de Vivienda, que recomienda insistir en la autógrafa de ley observada por el señor Presidente de la República, original los proyectos de ley 217, 942, 1293 y 1362, por lo que se propone la modernización de los servicios de saneamiento. Tiene la palabra el congresista Merino de Lama, presidente de la Comisión de Vivienda, hasta por 10 minutos. Así es, señor presidente. Estas observaciones que fueron formuladas por el Poder Ejecutivo a la autógrafa de ley de modernización de los servicios de saneamiento, a los proyectos número 217, 942, 1293 y 1362, la autógrafa de ley de modernización de los servicios de saneamiento, observada por el Poder Ejecutivo, ha sido tratada por la Comisión de Vivienda en su 10ª sesión ordinaria. La proposición tiene como objetivo dar un marco legal que permita al Ministerio de Vivienda prestar un apoyo más efectivo a las empresas prestadoras de servicios de saneamiento. El Poder Ejecutivo ha formulado 4 observaciones, de las cuales 3 son periféricas y no tienen que ver con los temas de fondo. En la primera observación se cuestiona que el Organismo Técnico de Administración de Servicios de Saneamiento, OTAS, reciba financiamiento de las EPS como se establece en el literal C del artículo 11. En el entendido de que las OTAS tienen previsto financiamiento del sector vivienda, como los técnicos del Ministerio nos han asegurado ayer, no hay inconveniente para retirar el referido literal C del artículo 11, por lo que en ese extremo la Comisión ha decidido allanarse. La segunda observación cuestiona la 9ª disposición complementaria final, que otorga a la SUNAS un aporte de regulación equivalente al 1.5% del valor de facturación anual de las EPS. Entiende el Ejecutivo que habría un doble pago o un doble aporte regulatorio, dado que la SUNAS ya viene recibiendo un aporte regulatorio del 1% otorgado por disposición de la Ley 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores. En ese extremo, la Comisión igualmente ha convenido allanarse, por lo que se ha retirado del texto legal la 9ª disposición complementaria final. La tercera observación está referida al artículo 31, en donde se señala que las entidades estatales acreedoras de las EPS pueden promover a través de la Junta de Acreedores el inicio de un procedimiento de reestructuración patrimonial. Se cuestiona el artículo porque, conforme a la Ley 27809, Ley General del Sistema Concursal, la Junta de Acreedores podría promover no solo la reestructuración, sino que podría tomar otras acciones como la liquidación, por ejemplo. Dado que no ha sido la intención de la autógrafa modificar el sistema concursal vigente, la Comisión decidió allanarse a este extremo y, en consecuencia, el artículo 31 va a quedar redactado de la siguiente manera. Artículo 31. Inicio del procedimiento concursal. En caso de que el resultado de la evaluación comprendida en el informe final se configure la causal para el inicio del procedimiento concursal ordinario establecida en el artículo 26 de la Ley 27809, Ley General del Sistema Concursal, y dispuesto su acogimiento por el OTAS, las entidades estatales acreedoras de las EPS promueven a través de la Junta de Acreedores el inicio de un procedimiento de reestructuración patrimonial, así como la adopción del régimen de apoyo transitorio del deudor, y encargan a las OTAS la determinación del mismo o cualquier otra acción que consideren conveniente en el marco de la mencionada Ley 27809. La cuarta observación es la única que está dirigida contra un aspecto medular de la ley. Se observa todo el título cuarto referido a la promoción de la inversión pública.
En ese extremo, señor presidente, el texto legal del título cuarto observado ha sido tomado casi sin alteraciones del proyecto de ley remitido en su momento por el Poder Ejecutivo. Solo se introdujo un párrafo que es el artículo 32, el cuarto, para disponer que los gobiernos regionales y locales que reciban recursos por concepto de canon y sobrecanon o regalías mineras destinen no menos del 12% de dichos recursos para atender a las poblaciones de su servicio de agua y alcantarillado y de tratamiento de aguas residuales. En este caso, la Comisión acordó insistir en todo el título cuarto, excepto en lo relacionado en el párrafo cuarto del artículo 32, en lo cual la Comisión se allana a la observación presentada por el Presidente de la República. En consecuencia, se mantiene el texto legal, todo el título cuarto, salvo el párrafo cuarto del artículo 32, que se ha retirado. En los párrafos 5 y 6 se han renumerado como 4 y 5. Dado que la Comisión está insistiendo en un extremo de las observaciones formuladas por el Presidente de la República y se ha allanado en todos los demás, el dictamen va a quedar configurado como una insistencia. Eso es todo por el momento, señor Presidente. Solicito a la Representación Nacional nos apoye con el voto de este proyecto, que es muy importante para poder colaborar con todos los pueblos del interior del país, fundamentalmente en las EPS que tienen serios cuestionamientos, dejando en efecto la salvedad de que hay EPS que vienen funcionando de una manera positiva y satisfactoria y eventualmente que están en azul. Pero creo que es necesario la insistencia de este importantísimo proyecto que le pedimos a la Representación Nacional. Eso es todo, señor Presidente. Muchas gracias. Agradecemos al congresista Merino de Lama. Concluida la sustentación, se da inicio al debate. Los señores congresistas que quieren hacer uso de la palabra. Congresista Teófilo Gamarra, tiene uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Ante todo, un saludo a todos los colegas congresistas. En principio, consideramos que este proyecto de modernización de los servicios de saneamiento de agua es importante porque va a permitir lograr servicios de saneamiento sostenibles y de calidad, reducir la inequidad en el acceso al servicio y un eficiente uso de los recursos del Estado. Sin embargo, consideramos que el proyecto de ley debe considerar además un adicional que vamos a proponer con el siguiente texto. Artículo 32. Aplicación de recursos al financiamiento de proyectos de saneamiento. Inciso 5. El ente rector propone y coordina los esquemas de acceso a cooperación internacional, financiera y técnica, reembolsable y no reembolsable, y otros de similar naturaleza, a efectos de lograr la inversión necesaria para fortalecer la administración de servicios de saneamiento en el marco de la legislación vigente. Adicionalmente, consideramos, como en estos últimos tiempos se han producido bastantes casos en donde las obras de saneamiento se han interrumpido por más de un año, es necesario que en este caso el Ministerio de Vivienda pueda intervenir en estos proyectos de agua y saneamiento financiados con recursos transferidos. En ese contexto, consideramos que se debe incluir una disposición complementaria final, la 9ª, relativa a la intervención del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento en proyectos de saneamiento de acuerdo al siguiente texto. El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento podrá intervenir proyectos de agua y saneamiento financiados con recursos transferidos por este. Cuando se encuentren paralizados por más de un año, esta intervención se aprobará mediante resolución ministerial previo informe técnico y legal del órgano competente y siempre que se cumpla lo siguiente. A. Que la unidad ejecutora del proyecto resuelva su relación contractual con la empresa contratista. B. Que la unidad ejecutora del proyecto entregue al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento el acta de constatación física e inventario de materiales luego de la resolución del contrato, así como la última valorización acumulada debidamente suscrita. Asimismo, en los casos en que esta intervención se concrete, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, en calidad de coejecutor, podrá realizar las acciones necesarias para la culminación de los citados proyectos con cargo a los recursos de la obra paralizada. En caso que dichos recursos no cubran la totalidad del saldo de obra, el Ministerio de Vivienda, Construcción
y Saneamiento asumirá excepcionalmente dicho costo con cargo a los recursos asignados a su presupuesto institucional, previo informe de disponibilidad presupuestal. Lo indicado se realizará sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiere lugar en las unidades ejecutoras originales. En ese contexto, señor presidente, vamos a alcanzar las modificaciones propuestas al señor presidente de la comisión para que tenga bien incluirlas en el dictamen que vamos a aprobar el día de hoy. Muchas gracias. Agradecemos al congresista Teófilo Gamarra. Tiene uso la palabra el congresista Virgilio Acuña. Muchas gracias, presidente. Estimados colegas, el tema del agua y saneamiento de nuestro país es sumamente importante, colegas, y por lo tanto yo soy de la opinión de apoyar este proyecto de ley, porque como todos sabemos, colegas, en el Perú cerca del 25% de hogares no tienen el servicio de agua potable. Hay un 25% de hogares que tienen que alimentarse de los ríos, de las quebradas, de las lagunas y no tienen el servicio directo del agua potable. Por otro lado, tenemos cerca de un 35% de hogares cuyos desagües no son tratados. Los desagües de igual manera van a los ríos, van a la laguna, van a los océanos. Si vemos toda la costa peruana, la mayor parte de los aguas de las ciudades terminan en el Océano Pacífico. Por lo tanto, es importante, colegas, que apoyemos este proyecto de ley porque de esa manera podemos garantizar que el 100% de nuestra población pueda tener agua y pueda tener desagüe. Pero no solo que le den el servicio, es importante también mejorar la calidad del servicio porque muchas de las veces y muchos de los pueblos tienen agua, pero el agua no es tratada. Hay un tercer elemento, colegas, que tiene que ver con la calidad de las obras. Muchas de las veces por malos proyectos, por malas obras, los pueblos invierten, las EPS invierten, pero finalmente esos proyectos no son sostenibles porque se agotan, se destruyen o se malogran. Por eso es importante, presidente, que el Ministerio de Vivienda, como se plantea acá, pueda intervenir, pueda ayudar y pueda colaborar para que las empresas de saneamiento puedan hacer un mejor servicio a la población. El primer requisito de la salud del ser humano es el agua. El primer requisito del medio ambiente es la conservación y el tratamiento de las aguas servidas. Por lo tanto, es de suma importancia que podamos aprobar este proyecto y que de esa manera podamos también facilitar la conclusión de otros proyectos que están paralizados. En mi región, en Lambayeque, tenemos cuando menos 30 proyectos de agua y desagüe paralizados y están paralizados por diversas razones, por malos expedientes, por malos contratos, por malos diseños o porque falta presupuesto. Por lo tanto, creo que con un proyecto como este podemos permitir que el Ministerio intervenga, por un lado, para atender a necesidades de los pueblos que no tienen agua y desagüe, y por otro lado, para concluir con las obras que están paralizadas por falta de financiamiento. Muchas gracias, presidente. Gracias, colegas. Agradecemos al congresista Virgilio Acuña. Tiene ahora el uso de la palabra el congresista Rolando Reti. Gracias, presidente. Lo que acaban de proponer es, no sé si esto es un borrón y cuenta nueva, porque hay muchísimos proyectos que están en ejecución que no solamente es una mala ejecución del presupuesto, sino también que hay altos signos de fraude y sobre todo de corrupción. Entonces, ¿cómo es posible que incluso hay entidades, hay alcaldes que a estas empresas habían de alguna otra manera adelantado incluso el 100% del presupuesto sin haber empezado la obra? ¿Y qué cosa? ¿Y esto va a ser borrón y cuenta nueva? Obras que tienen un 30% del avance, ya se ejecutó todo el presupuesto. Con esto ustedes quieren limpiar a todo un signo de corrupción que existe en todo el Perú. Peligrosísimo. Por favor, en todo caso, que diga previa denuncia fiscal y todo por malversación de fondos o cualquier sentido, porque no puede con esto limpiar a todo aquel corrupto, a que ha coimeado para hacer una obra, a que ha coimeado para tener su presupuesto, simplemente limpiarlo. ¿Qué tal raza? Esto sí no se puede permitir, presidente. Esto realmente no puede pasar
salvo que se modifique sustancialmente, porque de lo contrario vamos a tener graves problemas formales. En respecto a la disposición complementaria transitoria, disposición complementaria modificatoria única, modificación de la Ley 26338, Ley General del Servicio de Saneamiento. Modifíquese el artículo 20 de la Ley 2638, Ley General de Servicio de Saneamiento, conforme al siguiente texto. Artículo 20, acerca del directorio. Yo quiero que, por favor, no sé si pueden aceptar esta propuesta. ¿Quiénes son los accionistas de estas empresas prestadoras de servicios a las municipalidades? En la época que se dio una ley supuestamente para democratizar, para descentralizar, pusieron a varios directores que no tienen ningún tipo de participación en el accionariado, como gobierno local, como la sociedad civil, entre comillas. ¿Y cuál ha sido el resultado? La mayoría de las empresas del Perú quebradas. ¿Por qué? Porque el accionista principal, que son las municipalidades, solo pueden poner en las empresas grandes 2 directores. Ahora seguimos con esta cantaleta. Un miembro del gobierno regional, un miembro de la sociedad civil, ¿cómo se les ocurre? Que no tienen ningún tipo de responsabilidad ni participación en las acciones de estas empresas, que son las municipalidades. Para eso para eso se elige un alcalde, los regidores. Ellos tienen la posibilidad para poner sus directores. ¿Por qué el gobierno regional? Dele tiempo para concluir. Presidente, para terminar, yo dejaría, como antes que se ha dado esta ley, dejaría que las municipalidades que tienen acciones pongan los directores. Pero no puede ser que el gobierno regional y los demás, que no tienen nada que ver en la participación, ni siquiera invierten, puedan ser acciones de esta empresa prestadora de servicios. No sé si podría, por favor, modificar esta parte de la disposición complementaria final, presidente. Gracias. Agradecemos al congresista Rolando Reti. Tiene la palabra el congresista Segundo Tapia. Gracias, presidente. El tema del saneamiento, presidente, es un tema nacional. Debo decirle, presidente, que en la región Cajamarca, por ejemplo, hay 11 provincias que prácticamente han sido estafadas. Y, obviamente, aquí como ejecutora, por ejemplo, en el gobierno regional de Cajamarca es ProRegión Cajamarca. Y a través de ellos han ganado ciertos consorcios, ciertas empresas y también supervisoras prácticamente quienes han estado inmersas en la elaboración del expediente técnico, etcétera. Y al final, obras que se iniciaron en el 2010. Presidente, hasta el día de hoy no se concluyen, han debido concluirse el 2011. El caso de Lambayeque y Chiclayo, también obras que se iniciaron en el 2010 en Lambayeque. Prácticamente se ha pagado todo lo que se tenía que pagar y las obras están abandonadas. Presidente, quiero decirle también el ejemplo, por ejemplo, de la provincia de Chota. Simplemente las empresas que estaban responsables de estas empresas se han ido, han abandonado. Y no podemos permitir esto, presidente. Sin embargo, tampoco esto no puede ser de que podamos estar potencializando el Estado dentro del mismo Estado, creando instituciones dentro del mismo Ministerio de Vivienda para potencializar el Estado. Presidente, yo considero que tampoco no es bueno que hagamos acá borrón y cuenta nueva, y que si bien es cierto necesitamos soluciones, pero considero pertinente que sí, tendrán esas digamos, ProRegión, las municipalidades que son ejecutores, tendrán su responsabilidad penal, administrativa, civil, etcétera, pero también sería importante ser parte de la solución, pero sin ser borrón y cuenta nueva, presidente, porque esas empresas, incluso se ha dado el caso, presidente, de que a veces 3 empresas se han unido en un consorcio. Resulta que las 3 empresas pertenecen al mismo dueño. Se ha dado el caso, presidente, por ejemplo, de Chiclayo,
que la supervisora ha ganado prácticamente con una carta fianza falsa, presidente. Eso es lo que está sucediendo en el Estado. Y cuando pedimos una opinión a la OPSE, qué raro, la carta dice nosotros no podemos intervenir ya, porque en el momento del contrato no se presentó esa carta fianza, se presentó 10 días después. O sea, porque se presentó 10 días después, la OCEA no puede intervenir ni sancionar. Presidente, eso es lo que está sucediendo en el interior del país, presidente. Otra cosa importante, de que incluso hay expedientes técnicos que se habían hecho y las empresas contratistas ni siquiera han hecho lo que está el expediente técnico, presidente. Dele tiempo para concluir, por favor. Presidente, entonces, mi recomendación básica acá es de que si bien es cierto hay problemas de saneamiento a nivel nacional, queremos ser parte de las soluciones, pero tampoco no potencialicemos el Estado dentro del mismo Estado. Segundo, seamos parte de la solución con la disposición complementaria que plantean, correcto, pero yo pienso que esto amerita un mejor estudio. Yo pienso que debería volver a comisión, presidente, para que se haga un mejor estudio del caso. Gracias, presidente. Agradecemos al congresista Segundo Tapia. Tiene la palabra el congresista Casio Guaire. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días con todos los colegas. Creo que se está tocando un tema de mucha importancia, fundamentalmente para solucionar problemas, como el caso de mi región. Tenemos casi más de 150 obras paralizadas de la gestión anterior, en caso principalmente de la construcción de agua y desagüe y alcantarillado. Creo que si no tomamos medidas, aquí actualmente se encuentran en un proceso concursal, lo que significaría, si nosotros aprobamos esta ley así tajantemente, consideramos en todo caso borrón cuenta nueva. Yo no creo que debería ser así, al contrario, aquí se debe coger de repente las necesidades como para poder solucionar los problemas principalmente de lo que se encuentran paralizadas estas obras, que es de mucha necesidad para los pueblos. De mencionar, por ejemplo, en mi región, en la provincia de Satipo, en el distrito de San Ramón, en el distrito de Marco, y así podría ir enumerando un montón de distritos que se encuentran con este problema. Lamentablemente en este proceso concursal, que hasta ahora ni siquiera se ve un proceso de solución, no se ve ninguna clase de solución. Por lo mismo, señor presidente, que aquí esta parte del inicio del procedimiento concursal debe quedar claro, que en la cual debe ser sancionado estas empresas que realmente han asumido en su debido tiempo la responsabilidad, como ya lo dijo algunos colegas, incluso con cartas fianzas fraudulentas. Y todo esto debe quedar claro en esta norma para que pueda solucionarse los problemas, señor presidente. Y por otro lado, referente a la conformación del directorio, yo creo que aquí, si bien es cierto que se está considerando también a los miembros del gobierno regional, que sí es necesario, los gobiernos locales, y también considero de que aquí se debe considerar parte de los consumidores, un representante de los consumidores. Y eso yo quisiera al señor presidente de la comisión que se tome en cuenta, de tal manera que esté conformado en forma integral. Me pida una interrupción el congresista Gamarra, señor presidente. Congresista Gamarra, tiene la palabra. Señor presidente, y gracias por la interrupción, congresista Casio. En realidad, ¿qué es lo que se pretende con esta ley? Modernizar, ¿no es cierto?, todo el sistema de agua y saneamiento para el país. Y nosotros hemos propuesto una disposición complementaria y final, no para que, digamos, en el caso de obras que hayan quedado inconclusas, quede sin ninguna sanción, sin ninguna investigación, sin ningún proceso judicial. Por eso consideramos en la última parte de la 9ª disposición complementaria y final lo siguiente: lo indicado se realizará sin perjuicio de las responsabilidades,
ahí tendríamos que agregar responsabilidades civiles, penales o administrativas a que hubiera lugar en las unidades ejecutoras originales. Esto implicaría que en el caso de que se haya producido malversación, acto de corrupción, por lo cual se haya quedado inconclusa una obra, necesariamente tendría que producirse las investigaciones, las denuncias y el proceso penal que corresponda. Dele tiempo para concluir. Por eso es necesario, señor presidente, que esta cláusula sea incorporada tal como le hemos dado lectura. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. Continúa el uso de la palabra, congresista Casio. Bueno, muchas gracias, señor presidente. Creo que con ese noveno disposición complementaria de lo que está manifestando el congresista Gamarra como para poder denunciar a los corruptos que han dejado paralizado muchas obras, considero, señor presidente, que esto debe tomarse en cuenta. Además, señor presidente, creo que coincidimos con la mayoría de los congresistas que de todas maneras tiene que existir un representante de la sociedad civil. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias. Agradecemos al congresista Casio Bori. Tiene uso de la palabra el congresista Elías Rodríguez y luego el congresista Cristóbal Yates. Señor presidente, para hacer también expresar esta mañana nuestra conformidad con lo expuesto por el señor presidente de la Comisión de Vivienda en torno a la imperiosa necesidad de colocar normas que regulen el rescate, el apoyo a las empresas prestadoras de servicio a nivel nacional. Para nosotros, como partido que representamos al gobierno anterior, señor presidente, iniciamos esta lucha para buscar reivindicar al pueblo con proyectos de agua potable y alcantarillado en el programa que se denomina Agua para Todos. Sin embargo, pese a estos esfuerzos, nuestra nación aún en muchísimas latitudes encuentra impostergable entre sus necesidades contar precisamente con una mejor atención en estos programas, que consideramos son programas banderas y que van a la vena precisamente de la pobreza y de la extrema pobreza. En cuanto, señor presidente, a esta disposición novena, complementaria y final, que es la que tal vez pueda llevar a alguna discusión, hay proyectos en la realidad que son paralizados, que lamentablemente por problemas técnicos de expedientes, de compromisos contractuales que no han sido cumplidos por las empresas que han ganado estas licitaciones, están paralizados. Ahí hay inversión del Estado y por lo pronto también el pueblo necesita de que estas obras puedan ser culminadas, que el gobierno nacional a través del Ministerio de Vivienda pueda asumir la culminación de estas obras con el presupuesto que quedó o asignando nuevo presupuesto, señor presidente, va a garantizar de que el pueblo pueda obtener esta obra que necesita. Sin embargo, esto no significa patente de corso, esto no significa una posibilidad de que aquellos que tuvieron estos compromisos contractuales puedan estar siendo exculpados de estas responsabilidades. Por eso, el acápite que señalaba que esto no exime de investigaciones y responsabilidades penal, administrativas, civiles que correspondan en las unidades, ya sea gobiernos regionales, locales, EPS, que son las unidades ejecutoras de estos proyectos, señor presidente, el tema quede así. Es más, se debería incorporar previo informe de la Contraloría General de la República que pueda determinar las responsabilidades. Por lo demás, señor presidente, esta medida tiende a modernizar. Aquí estamos hablando de observaciones planteadas por el Ejecutivo, pero que en su gran mayoría, señor presidente, han sido reafirmadas por la Comisión de Vivienda. Y creo que este artículo va a permitir que cientos de obras que se concibieron para dar a la gente agua potable y alcantarillado puedan finalizarse. Y los culpables, que se investigue y que se sancione. Muchas gracias. Agradecemos al congresista Elías Rodríguez. Dejamos ahora en el uso de la palabra al congresista Cristóbal Yates. Gracias, presidente.
es oportuno, presidente, hacer conocer a la representación nacional la importancia que significa este proyecto de ley, pues en el país existe un conjunto de proyectos en el tema de saneamiento paralizados, pero no solamente se viene dando en este aspecto, también existen otras obras que probablemente ameritan también una norma de este tipo. Aquí realmente expresar nuestra conformidad y nuestro apoyo a este proyecto de ley que el día de hoy el presidente de la comisión respectiva lo ha expuesto. Pues destacar, presidente, que aquí no se quiere sacar una norma para encubrir aquellas irresponsabilidades propias probablemente de algún gobierno regional o de alguna autoridad local. Con las previsiones del caso, presidente, se está tomando en cuenta que bajo ninguna circunstancia la paralización de obras por situaciones irregulares, probablemente de tipo penal o deficiencias técnicas, no permita con esta ley prácticamente encubrir. La lucha contra la corrupción implica dar normas también que faciliten, porque hay muchas obras en lo que concierne a temas de saneamiento paralizadas en el país, presidente. Y el tema de saneamiento en los pueblos más lejanos del país es un problema vigente, es un problema irresuelto, es un problema que aún realmente preocupa porque muchos pueblos de nuestra patria realmente están postergados estas obras. Presidente, me pide una interrupción el congresista Martín, si usted... Tiene uso la palabra congresista Martín Ríos. Gracias, presidente. Presidente, en Chiclayo, y es conocido a nivel nacional, que justamente muchas obras de saneamiento han estado paralizadas. Primero, lamentablemente, porque por la decisión que se estaba esperando del Tribunal Constitucional referente a la autoridad edil, tardó muchísimo tiempo. Y ha salido a nivel nacional la situación y de desastre y de calamidad en la que el pueblo chiclayano se vio inmerso en base a la paralización de estas obras. Y los chiclayanos han manifestado constante y reiterativamente su protesta frente a la ineficiencia, inequidad y frente a la falta de actuación del Estado que podría hacer frente a esta inejecución. Con este proyecto de ley, el Ministerio de Vivienda ya podrá de una u otra manera intervenir cuando ocurran estas situaciones y estas circunstancias que son necesarias. Y claro que no debe haber borrón y cuenta nueva. Dele tiempo para concluir, por favor. Ese borrón y cuenta nueva, presidente, debe desaparecer. Por eso es que se está incorporando que lo indicado se realizará sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiera lugar en las unidades ejecutoras originales. Yo creo que con esto ya se puede de una u otra manera satisfacer la necesidad del congresista Reate, y que no lo veo en el extremo de que con esta ley se establece borrón y cuenta nueva, sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiera lugar en las unidades ejecutoras originales. Esto es bueno aclararlo, porque frente a una irregularidad existente, las instituciones que tienen a cargo el control, tanto la Contraloría como el Poder Judicial y el Ministerio Público, deberían actuar, y claro que tienen que actuar, que es lo correcto, pero tampoco podemos dejar que las obras queden paralizadas como ha ocurrido en Chiclayo, señor, y que hasta la fecha todavía seguimos en una situación de incertidumbre y de desidia, porque quienes tienen a cargo la ejecución de esta obra no la ejecutan por A, B, C o A motivo, señor presidente. La población no se puede ver perjudicada y esta ley trata de resolver ese punto. Gracias, presidente. Muy amable, congresista Yatas. Congresista Cristóbal Yatas, continúe con la palabra. Presidente, modernizar los servicios de saneamiento en el país es una urgencia. Modernizar este tipo de sistema es fundamental, presidente, porque bajo ninguna circunstancia se puede dar una ley que permita
la impunidad respecto a los actos irresponsables de alguna autoridad local, lo decía, presidente. En el país, y exactamente en mi provincia, a la cual provengo, la provincia de Jaén, Cajamarca, presidente, hay obras de saneamiento paralizadas totalmente. Y cuando usted pide el informe respecto a cuál es el estado de la situación de la respectiva obra, lamentablemente no hay una respuesta. Y nosotros conocemos perfectamente que cuando existe una investigación aperturada en este tipo de situaciones, mientras que no se resuelva, lamentablemente no se puede destinar recursos para terminar esa obra. Y en la región Cajamarca existen obras, por ejemplo, relacionadas a la construcción de infraestructura escolar, que tiene esa condición, presidente. Entonces, este proyecto de ley busca a la vez modernizar, crear las condiciones para que esas obras inconclusas realmente culminen. Dele tiempo para concluir, por favor. Y lo destacable, presidente, es que existe la excepción correspondiente en el propio contenido de la ley para que no sea un borrón y cuenta nueva, como aquí se ha expresado algún parlamentario, porque definitivamente, presidente, tiene todas las prerrogativas que busca, primero identificar la responsabilidad del funcionario y luego avanzar a crear las condiciones, por supuesto, de tipo técnico-legales, y de esta manera garantizar, presidente, la culminación de obras tan importantes como el saneamiento, presidente. Muchas gracias. Agradecemos al congresista Cristóbal Yatas. Dejamos en uso la palabra al congresista Aldo Bardales. Gracias, presidente. Presidente, en el marco de esta ley, presidente, sería interesante también que en el artículo 15, en la gestión ambiental y de recursos hídricos, presidente, justo en el punto tercero de este artículo, dice que las EPS deben elaborar planes de adaptación al cambio climático, para lo cual cuentan con la asistencia técnica de la OTAS o de la OTAS. Presidente, sería interesante incorporar en este proyecto, en un punto más acá, para que estos planes, pues, podamos también incluir la creación de los pagos por servicios ambientales, que en muchas zonas, más que todo en la selva, y estoy seguro que aquí también el abastecimiento de agua de la ciudad de Lima, que viene de las cuencas altas, en la Amazonía, estos bosques que crean o son fuente de abastecimiento de agua, se están perdiendo por la deforestación. Y esta deforestación, a la larga, presidente, va a ir contra la propia inversión, porque las fuentes de agua, donde están las captaciones, se van a perder. Y es lo que está pasando actualmente en ciudades de la Amazonía. Sería interesante, por su intermedio al presidente de la comisión, ver si se pudiera incorporar que las EPS también puedan realizar estos planes para el cobro de los servicios ecosistémicos o ambientales, para mantener el bosque en muchas de estas ciudades. Sería interesante que se incluya, presidente, por su intermedio. Gracias, presidente. Agradecemos al congresista Aldo Bardales. Si algún congresista más desea hacer uso de la palabra. Habiendo concluido el rol de oradores, finalmente tiene la palabra el congresista Merino de Lama, presidente de la Comisión de Vivienda. Sí, presidente. Como habrá podido apreciar todo el Pleno del Parlamento Nacional, que este es un tema efectivamente de preocupación, y creo que a través de las participaciones de cada uno de los congresistas y como presidente de la Comisión de Vivienda, Construcción y Saneamiento, no tengo ningún inconveniente en poder aceptar algunas modificaciones de la propuesta que ha sido presentada por la Comisión de Vivienda.
y quiero referirme a las propuestas presentadas por el congresista Gamarra, a las propuestas presentadas por el congresista Reategui, por el congresista Tapia, que de una u otra manera y de varios congresistas recogen la expresión de la preocupación de un no a la corrupción y una sanción ejemplar a los responsables de estos hechos. Sin embargo, debo advertir a la representación nacional que al realizar estos cambios o estas precisiones solicitadas en el texto sustitutorio, el dictamen en debate implica que ya no se trata de una insistencia, sino de un nuevo texto. Por consiguiente, ya no se va a requerir una mayoría calificada, sino una mayoría simple, para lo cual quiero solicitarle al Congreso el respaldo total y de esta manera poder remitir este proyecto al Presidente de la República para su pronta promulgación, o no creo yo que tenga una nueva observación. Quiero declarar expresamente lo pedido por el congresista Reategui en lo que corresponde a la disposición complementaria modificatoria. Me quiero referir al artículo 20. En el artículo 20, en aquellas EPS de 5 miembros, vamos a incorporar 2 miembros de los gobiernos locales, y en este caso, y un miembro del gobierno regional. Ese es uno de los primeros cambios que voy a alcanzar. Y el segundo cambio, presidente, es lo relacionado a la propuesta hecha por el congresista Gamarra, el artículo 32. En el artículo 32, presidente, retiramos justamente 4 párrafos que voy a alcanzar para que sean leídos, y consecuentemente el párrafo queda: el ente rector propone y coordina los esquemas de acceso a cooperación internacional, financiera y técnica reembolsable y no reembolsable, y otros de similar naturaleza, a efecto de lograr la inversión necesaria para fortalecer la administración de servicios de saneamiento en el marco de la legislación vigente. Hasta ahí queda el párrafo y se retira todo lo que es la Dirección Nacional de Saneamiento, promueve y simplifica los sistemas de inversión, todo eso queda retirado, señor presidente. Y por último, presidente, recogemos la 9ª disposición complementaria final, donde aquí se recoge lo observado por varios congresistas, especialmente en el último párrafo, donde la redacción queda: lo indicado se realiza sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales o administrativas a que hubiera lugar en las unidades ejecutoras originales. Presidente, la Comisión de Vivienda viene recorriendo varias audiencias públicas descentralizadas, y tanto en Lambayeque, en Tumbes, en La Libertad, hemos encontrado en el Cusco un sinnúmero de obras abandonadas en procesos arbitrales, donde la población viene sufriendo las consecuencias nefastas de no tener un líquido elemento de calidad, o de repente obras de gran envergadura abandonadas. Consecuentemente, esta creo que es una gran oportunidad. Quiero alcanzar a través a la mesa para que puedan ser leídas las modificaciones que hemos recogido, y consecuentemente queremos reiterar: este será un nuevo texto que esperemos sea promulgado por el Presidente de la República. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias. Agradecemos al congresista Merino de Lama. Se va a dar lectura al nuevo texto. Finalizado el debate, se va a votar el nuevo texto que nos está alcanzando la presidencia de la Comisión de Vivienda. Marcar su asistencia para proceder a votar. Modificaciones al texto sustitutorio. Artículo 32. Aplicación de recursos al financiamiento de proyectos de saneamiento. 5. El ente rector propone y coordina los esquemas de acceso
a cooperación internacional, financiera y técnica, reembolsable y no reembolsable, y otros de similar naturaleza a efectos de lograr la inversión necesaria para fortalecer la administración de servicios de saneamiento en el marco de la legislación vigente. Disposición complementaria modificatoria única, modificación de la Ley 26.338, Ley General de Servicios de Saneamiento. Modifícase el artículo 20 de la Ley 26.338, Ley General de Servicios de Saneamiento, conforme al siguiente texto. Artículo 20. El directorio de las empresas, de las entidades prestadoras de servicios de saneamiento municipales estará constituido por un máximo de 5 miembros para las entidades prestadoras de mayor tamaño, el cual deberá incluir necesariamente un miembro del gobierno regional, 2 miembros de los gobiernos locales, garantizando la presencia de los usuarios, y para las entidades prestadoras municipales de menor tamaño, 3 miembros, el cual deberá incluir necesariamente a un representante del gobierno regional y un representante del gobierno local. Los directores son responsables de la gestión. Disposiciones complementarias finales. Novena, intervención del MVCS en proyectos de saneamiento. El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento podrá intervenir proyectos de agua y saneamiento financiados en recursos transferidos por este, cuando se encuentren paralizados por más de un año. Esta intervención se aprobará mediante resolución ministerial previo informe técnico y legal del órgano competente y siempre que se cumpla lo siguiente. A. Que la unidad ejecutora del proyecto resuelva su relación contractual con la empresa contratista. B. Que la unidad ejecutora del proyecto entregue al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento el acta de constatación física e inventario de materiales luego de la resolución del contrato, así como la última valorización acumulada debidamente suscrita. En los casos en que esta intervención se concrete, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, en calidad de coejecutor, podrá realizar las acciones necesarias para la culminación de los citados proyectos con cargo a los recursos de la obra paralizada. En caso que dichos recursos no cubran la totalidad del saldo de obra, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento asumirá excepcionalmente dicho costo, con cargo a los recursos asignados a su presupuesto institucional, previo informe de disponibilidad presupuestal. Lo indicado se realizará sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiere lugar en las entidades ejecutoras originales. Se va a proceder a declarar el cierre de la asistencia. Asistencia cerrada. Ha registrado su asistencia 94 señores congresistas. Al voto.
Se va a proceder a cerrar la votación. Señores congresistas. Votación cerrada. Han votado a favor 83 señores congresistas, en contra 0, 9 abstenciones. Ha sido aprobado el nuevo texto sustituto. Solórzano, verde. Juan José Díaz, verde. Lourdes Alcorta, verde. Bengolea, verde. Marisol Pérez, verde. Pérez de Solar, verde. Apaza Ordóñez, verde. Luis Iberico, verde. Finalmente han votado a favor 91 señores congresistas, en contra 0, 9 abstenciones. Ha sido aprobado el nuevo texto sustitutorio de los proyectos de ley 217, 942, 1293 y 1362. Ha solicitado el uso de la palabra el presidente de la Comisión de Vivienda, congresista Merino de Lama. Congresista Alcorta. Sí, presidente. La congresista Alcorta lo que quiere decirle es que han habido 5 abstenciones que se han rectificado y han votado verde. O sea, las abstenciones solamente serían 4 en este caso. Presidente, tomaremos en cuenta la tingencia que están haciendo, que había una rectificación de votación. Sí. Tiene el uso de la palabra el presidente de la comisión. Presidente, siendo un proyecto tan importante, pido la exoneración del trámite de publicación y se someta a la segunda votación. Atendiendo a lo solicitado por el señor presidente de la comisión con la misma asistencia, se va a proceder a votar la exoneración de la segunda votación. Se deja constancia del voto del congresista Barqui verde.
Se va a proceder a cerrar la votación.